Hola, vamos a trabajar en este video con el ángulo agudo que hay entre dos rectas. Si yo tengo dos rectas, que quede muy claro, si yo tengo aquí el plano cartesiano, X y Y. Aquí tengo una recta y aquí tengo otra recta. Digamos que esta recta sea L1 y que esta recta sea L2. Vamos a calcular el ángulo entre dos rectas. Entonces, como este es el eje X positivo, este es el ángulo de inclinación de L2, llamémoslo θ2, y este es el ángulo de inclinación de la recta L1. Entonces, por un teorema de trigonometría, este ángulo exterior es igual a la suma de alfa más θ1. Alfa más θ1. Eso quiere decir que yo de ahí puedo despejar alfa. Y alfa sería simplemente θ2 menos θ1. Y ahora vamos a aplicar tangente a ambos lados. Tangente de alfa es igual a tangente de θ2 menos θ1. Y recordando una identidad trigonométrica de la tangente de A menos B, simplemente podemos escribirlo como tangente de θ2 menos tangente de θ1 sobre 1 más tangente de θ2 por la tangente de θ1. Y eso es igual a la tangente de alfa. La tangente de θ2 es la pendiente de la recta L2. Y la tangente de θ1 es la pendiente de la recta L1. Entonces reemplazamos simplemente por esa expresión 1 más M2 por M1. Y esto sería tangente de alfa. Entonces, ¿qué quiere quedar? Tangente de alfa es igual a M2 menos M1 sobre 1 más M2 por M1. Entonces, de aquí podemos calcular el ángulo entre las dos rectas. O sea, el ángulo entre las dos rectas es arctangente, como es el ángulo agudo, no hay ningún problema. Arctangente de M2 menos M1 sobre 1 más M2 por M1. Y de ahí calcularíamos el ángulo alfa que hay entre las dos rectas. Por ejemplo, oíganse bien, por ejemplo, si yo tengo las rectas, oíganse bien, si yo tengo las rectas, y igual raíz de 3 por x, y tengo la recta y igual raíz de 3 sobre 3 por x. ¿Cuál es el ángulo comprendido entre las dos rectas? ¿Cuál es el ángulo comprendido entre las dos rectas? Entonces tengo mi monacho aquí, digámoslo así, tengo mi gráfico. Hagamos un pequeño bosquejo del gráfico. X y Y. Raíz de 3x. Esta recta es y igual raíz de 3x. Cuando x vale 1, y vale raíz de 3. Y cuando x vale 1, y vale raíz de 3 sobre 3. O sea que esta recta aquí en este cuadrante está por debajo, ¿no? Y igual raíz de 3 sobre 3 por x. Porque cuando x vale 1 es menor que cuando x vale 1 en esta recta. Entonces vamos a calcular este ángulo comprendido entre las dos rectas. Entonces aplicamos digámoslo así, mi resultado. Entonces la tangente de alfa es M2. ¿Cuánto vale M2? Esta es L1 y esta es L2. L2 siempre la que está por encima, digámoslo así. O sea, esto va a ser simplemente M2 raíz de 3 menos M1, que es raíz de 3 sobre 3
raíz de 3 menos raíz de 3 sobre 3 sobre 1 más raíz de 3 por raíz de 3 sobre 3. ¿Y esto a qué es igual? Aquí tengo 3 raíz de 3 sobre 3 menos 1, 2 raíz de 3 sobre 3. Y aquí tengo 1 más raíz de 3 por raíz de 3, perdón, aquí 3, ¿no? 3, ¿no? Perdón, 3. Raíz de 3 por raíz de 3, 3 sobre 3, 1 más 1, igual. Entonces, ¿esto qué me queda? Me queda 2 raíz de 3 sobre 1 más 1, 2 por raíz de 3, sobre 2 por 3, ¿no? Por 3. 2 raíz de 3 sobre 3 por 1 más 1. Con este se cancela y simplemente me va a quedar raíz de 3 sobre 3, como quien dice 1 sobre raíz de 3. O sea, si la tangente de alfa es 1 sobre raíz de 3, alfa es igual a la tangente de 1 sobre raíz de 3, que simplemente es 30 grados. 30 grados. 30 grados, o lo que es lo mismo, pi sextos. 180 sobre 6 es 30 grados. O sea, el ángulo entre las dos rectas es 30 grados. En este caso. Hagamos otro ejemplo. Si yo tengo la recta, oíganse bien, si yo tengo la recta, ahí está el ángulo entre dos rectas. Si yo tengo la recta X y Y, si yo tengo la recta Y igual X y tengo la recta Y igual 0, ¿cuál es el ángulo entre esas dos rectas? Entonces simplemente es 45 grados, vamos a calcularlo. Reemplazamos en la fórmula, digámoslo así. M2, esta es L2 y esta recta es L1. Entonces M2 vale 1 menos la de Y igual 0. ¿Cuál es la pendiente de Y igual 0? 0. Sobre 1 más 0. O sea que esto vale 1. De ahí sacamos que la tangente de alfa, vale 1, y de aquí sacamos que alfa vale artangente de 1, que es pi cuartos. O sea, 45 grados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Alfa vale 45 grados. Y así, de esa forma, calcularían el ángulo entre dos rectas. Simplemente la pendiente M2 menos la pendiente M1 sobre 1 más la pendiente M2 por M1 y despejan alfa. Alfa, ¿no? Hagamos otro ejemplo. ¿Cuál es el ángulo entre estas dos rectas? X y Y. Tengo Y igual a X. Y igual a X. Y tengo Y igual a X medios. Entonces, esta está por encima, porque cuando X vale 1, Y vale 1, y cuando X vale 1, Y vale 1 medio. ¿Cuánto vale este ángulo alfa? Entonces, esta es L2 y esta es L1. Entonces, la tangente de alfa simplemente va a ser la pendiente de L1, 1. La pendiente de L2, perdón, la pendiente de L2, 1. La pendiente, este es L2 y este es L1. La pendiente de L2, 1, y la pendiente de L1, 1 medio. Sobre 1 más 1 por 1 medio. Igual. 2 medios menos 1 medio, 1 medio. Sobre 1 más 1 medio. O sea, 3 medios. Eso quiere decir que este 2 pasa al numerador y se cancela con este 2 y me queda simplemente 1 tercio. Entonces de aquí sacamos que alfa simplemente es la artangente de 1 tercio. Entonces buscamos cuál es el ángulo cuya artangente es artangente de 1 tercio y ese es el alfa. O sea, el alfa en este caso es artangente de 1 tercio.
que quede muy claro cómo se calcula el ángulo entre dos rectas. Entonces, que quede muy claro el ángulo entre dos rectas. El ángulo entre dos rectas, el ángulo es el ángulo agudo, naturalmente. Va a ser M2 menos M1 sobre 1 más M2 por M1. Y que quede muy claro, M2 es la pendiente de la recta L2, la que está más arriba, digámoslo así. M1, la pendiente de la recta L1, y de aquí despejamos alfa. Alfa es artangente de esa expresión que está ahí. Bueno, entonces que quede muy claro cómo calculamos el ángulo entre dos rectas. Ahora, que quede muy claro, de aquí podemos concluir varias cosas. Por ejemplo, A. ¿Qué pasa si M2 menos M1 vale 0? ¿Qué pasa si M2 menos M1 vale 0? O sea, ¿qué pasa si M2 es igual a M1, en otras palabras? Si esto vale 0 es porque la tangente de alfa es 0. Y si la tangente de alfa es 0 es porque el ángulo entre las dos rectas es 0. O sea que las rectas son paralelas. Entonces de aquí sacamos conclusión lo siguiente. Dos rectas son paralelas si y solo si dos rectas son paralelas, sí, solo si sus pendientes son iguales. Sus pendientes son iguales. ¿No? Iguales. Dos rectas son paralelas y sus pendientes son iguales. Es decir, dos rectas son paralelas, sí, solo si M2 es igual a M1. Son paralelas. Y ven, si este producto vale 0, es porque el alfa vale pi medios. Y si el alfa vale pi medios, es porque el ángulo entre las dos rectas es 90 grados. Entonces, si el ángulo entre las dos rectas es 90 grados, es porque las rectas son perpendiculares. Entonces, dos rectas, que quede muy claro, dos rectas son perpendiculares, si y solo si el ángulo entre las rectas vale 90 grados. En otras palabras, si 1 más M2 por M1 es igual a 0. Si y solo si M2 por M1 vale menos 1. En ese caso vamos a decir que las dos rectas son perpendiculares. Cuando el producto de las pendientes es menos 1 o cuando el ángulo entre las dos rectas es 90 grados. Y son paralelas cuando el ángulo entre las rectas es 0 grados, o sea, cuando sus pendientes son iguales. Por ejemplo, oíganse bien, por ejemplo, las siguientes rectas, oíganse bien, las siguientes rectas. 1. Y igual X. La pendiente es 1. Una recta paralela a X. Y igual a X más 1. Otra recta paralela. Y igual a X más 2. Otra recta paralela. Y igual a X más 3. Otra recta paralela. Y igual a X más constante cualquiera, ¿no? Todas esas rectas son paralelas porque tienen la misma pendiente. La pendiente es 1, la pendiente es 1, la pendiente es 1, la pendiente es 1, la pendiente es 1. Por ejemplo, si yo tengo X más Y igual a 1, ¿cuál es una recta paralela a esa? Pues sería simplemente 2X más 2Y igual a 5. Otra recta paralela, 3X más 3Y igual a 8. Otra recta paralela, 5X más 5Y igual 20. Todas estas rectas son paralelas.
Despeje Y en términos de X y verá que la pendiente es exactamente la misma. La pendiente de estas rectas es menos 1 y la pendiente de estas rectas es 1. Estas rectas son todas paralelas y estas rectas son paralelas. Perpendiculares, vea, perpendiculares. ¿Cómo encuentra usted rectas perpendiculares? Si usted tiene Y igual a X, ¿cómo encuentra una recta perpendicular a X? La pendiente de este es 1, simplemente busque otra con pendiente menos 1. Por ejemplo, Y igual a menos X. Estas dos rectas son perpendiculares porque el producto de las pendientes es menos 1. Si yo tengo Y igual 2X más 5, búsqueme otra recta que sea perpendicular a esta. Entonces el producto de la pendiente debe ser menos 1. Entonces sería Y igual a menos 1 medio de X más 4, por ejemplo. ¿Cuánto vale el producto de la pendiente? 2 por menos 1 medio vale menos 1. Si yo tengo Y igual a 3X más 5, denme una recta que sea perpendicular a esta, que es el producto de la pendiente de menos 1. Entonces Y sería igual a menos 1/3 de X, por ejemplo, más 10. Estas dos rectas son perpendiculares porque 3 por menos 1/3 vale menos 1, ¿no? Si yo tengo Y igual a 2/3 de X más 4, denme una recta perpendicular a esta, el producto de las pendientes menos 1. Entonces sería Y igual a menos 3 medios de X más una constante, por ejemplo 6. ¿Cuánto vale 2/3 por 3 medios negativo? Vale menos 1. Entonces cada par de rectas es perpendicular. Entonces que quede muy claro cómo se inventan ustedes rectas paralelas y cómo se inventan rectas perpendiculares. Hasta la próxima y muchas gracias.